El sol apenas había asomado en el horizonte cuando Lucas Alonso cruzó las puertas de Constructora Ápice con el corazón latiéndole a 1000 por hora. El olor a cemento fresco y a herrumbre de las vigas de hierro invadió sus fosas nasales, mezclado con el polvo fino que flotaba en el aire. Para él, aquel no era solo otro trabajo, era una oportunidad de cambiar su vida. Con la camisa sencilla empapada de sudor y las botas nuevas crujiendo con cada paso, Lucas llevaba en su mochila vieja no solo su lonchera y las herramientas básicas, sino también una esperanza inmensa, casi inocente, de ser aceptado y respetado. El sitio de construcción ya bullía de obreros experimentados, sus manos callosas y sus voces ásperas llenando el ambiente. Lucas caminó hasta donde algunos de ellos se congregaban, intentando mezclarse. Las charlas cesaron por un instante. Algunos lo miraron de reojo, otros ni eso. Ahí viene otro chamaco que cree que ser albañil es un juego, refunfuñó un hombre de poblado bigote sin siquiera intentar disimular. Lucas tragó saliva, pero mantuvo la sonrisa en el rostro. Se acercó y saludó con un tímido movimiento de cabeza. «Buenos días, compañeros. Soy Lucas. Es mi primer día aquí». Ninguna respuesta. Solo miradas indiferentes o sarcásticas. Sintió el peso del rechazo al instante, pero estaba decidido a no dejarse vencer. Un pitido cortó el aire, y todos volvieron la vista hacia la escalera improvisada de madera por donde descendía un hombre de traje impecable, casco blanco reluciente y mirada de desprecio. El doctor Marcelo Castillo, alto, delgado, rostro anguloso y siempre con un aire de superioridad. El doctor Marcelo no ocultaba su desprecio por quienes consideraba sin formación. Para él, los obreros no eran más que herramientas, desechables y sustituibles. «Vamos, señores», bramó con voz cortante. «Quiero productividad hoy. Y ojo con los errores de siempre. Ya basta de lidiar con...». Sus ojos se posaron en Lucas, recorriéndolo de pies a cabeza con una sonrisa de escarnio. Aficionados. Las carcajadas de los trabajadores más veteranos retumbaron en el patio. Lucas sintió cómo se le encendía el rostro, pero bajó la cabeza y apretó aún más las correas de su mochila. Sabía que no sería fácil. Le asignaron la tarea de cargar bloques de concreto para la cimentación. Sin protestar, empezó el trabajo duro, sintiendo cómo sus músculos se quejaban en cada ida y vuelta. El calor aumentaba conforme el sol subía, pero Lucas no aminoraba el ritmo. Mientras cargaba los bloques, sus ojos observaban. Detalles que quizá pasaran inadvertidos, para otros le llamaban la atención. Notó que parte de la cimentación parecía irregular. Un leve desnivel se extendía a lo largo de las estacas recién clavadas, casi imperceptible a simple vista, pero suficiente para helar la sangre de quien prestara atención. Al principio pensó que era paranoia. Quizá era normal, quizá se estaba metiendo donde no debía, pero no lograba ignorarlo. A la hora de la comida, se sentó a la sombra de un andamio y sacó su lonchera con arroz, frijoles y huevo frito. Algunos obreros se reunían más adelante, riendo y contando anécdotas. Lucas permaneció solo, masticando en silencio y con la mirada fija en la estructura. De pronto, sintió una sombra sobre él. Alzó la vista y se encontró con la mirada burlona del doctor Marcelo. «¿Y qué, chamaco? ¿Estudiaste ingeniería en YouTube?», provocó, arrancando carcajadas de quienes estaban cerca. «Aquí no basta con querer, hay que saber. Déjenle lo difícil a los que entienden». Sin saber qué responder, Lucas asintió y siguió comiendo. La humillación pesaba, pero su deseo de aprender y de hacer las cosas bien era aún mayor. Por la tarde, mientras ayudaba a instalar las tuberías de drenaje, Lucas detectó otra anomalía. El sistema estaba desalineado y el agua no fluiría como debía.
De nuevo pensó en avisar a alguien, pero el recuerdo de las risas y la arrogancia del doctor Marcelo le trabó la garganta. Guardó la información para sí. Mañana, tal vez, podría intentar de otra manera. El día terminó con el estridente pitido de la sirena. El cuerpo de Lucas dolía en cada fibra, pero había algo más pesado que el cansancio: la preocupación por lo que había visto. En el camino de regreso, sentado en el duro asiento del autobús, abrió su cuaderno raído y anotó: desnivel en los cimientos, riesgo de hundimiento, desalineación en la tubería de drenaje, riesgo de filtraciones, revisar más mañana. Cerró el cuaderno y miró por la ventana, el atardecer tiñendo el cielo de rojo y naranja. Sentía el peso de ser un peón sin voz en un mundo hecho para quienes sí la tienen. Pero, en el fondo, sabía: los detalles más mínimos, si se ignoran, pueden derrumbar grandes estructuras, y quizá algún día su mirada atenta salvara algo, o a alguien. Solo tenía que resistir. El segundo día empezó aún más temprano que el primero. El viento helado le cortaba la piel a Lucas, mientras se ajustaba sus guantes gastados y se plantaba frente al portón oxidado de la obra. Un nudo invisible oprimía su estómago, pero cruzó la entrada con paso firme. No sería el desprecio de ayer lo que lo haría retroceder. Las primeras horas transcurrieron en un silencio extraño, roto solo por el golpeteo de martillos, el chirriar de sierras y los gritos de órdenes. Los demás trabajadores parecían empeñados en ignorarlo. Cuando hablaban, eran miradas de reojo, susurros apagados y risas contenidas. El doctor Marcelo no perdió tiempo. Durante la inspección matutina, vio a Lucas alineando bloques junto al maestro de obra. Con una sonrisa cínica, se acercó. «Vaya, vaya, nuestro joven ingeniero ya anda queriendo dibujar la obra, ¿no?», burló en voz alta, atrayendo miradas y risas. Lucas, manteniendo la calma, respondió con respeto: «Solo intento ayudar, doctor». «¿Ayudar?», repitió Marcelo, cruzado de brazos y teatral. «Quien ni sabe la diferencia entre un nivel y una pala debería ayudar menos y cargar más». Las carcajadas estallaron a su alrededor. Lucas tragó saliva, sintiendo el rostro arder, pero se mantuvo firme. Su mamá siempre le decía: «No te enfrentes a quien solo quiere humillarte, demuestra tu valía con hechos». El trabajo seguía intenso y la obra parecía crecer a marchas forzadas, como si la prisa pesara más que la seguridad. Lucas detectaba detalles que otros pasaban por alto: agua estancada junto a la cimentación, un sonido hueco al pisar ciertas losas recién vaciadas, pequeñas grietas en los extremos de los muros. Empezó a anotar todo en su cuaderno, en secreto, durante los descansos. A veces se atrevía a medir inclinaciones con una manguera de nivel vieja que encontró olvidada en el almacén. No era el equipo más preciso, pero le servía para confirmar sus sospechas. El tercer día trajo la tormenta que Lucas no esperaba. Era media mañana cuando el jefe de cuadrilla, el fornido conocido como Esteban, llegó corriendo, empapado en sudor, gritando para que todos lo escucharan. ¿Quién fue el idiota que dejó el vibrador de concreto prendido en el pilar? Está lleno de burbujas. Tendremos que rehacer esa sección. El murmullo corrió como pólvora. En pocos minutos apareció el doctor Marcelo, tenso, con los ojos brillando. «¿Quién fue el responsable?», exigió con voz cortante. «Silencio». Esteban, tal vez por conveniencia o simple mala leche, señaló a Lucas. «Fue el novato, doctor. Lo vi». El corazón de Lucas se disparó. Sabía que era mentira. Ni siquiera se había acercado a esa zona. Trató de defenderse. «Con todo respeto, doctor, yo estaba descargando arena al frente. Pueden preguntarle al señor Ortega». Pero el doctor Marcelo no escuchó. Se acercó a Lucas y con un gesto brusco le arrebató el casco. «Aquí no hay excusas, chamaco. Quien no sabe trabajar, estorba. Si quieres jugar a ser ingeniero, regresa a la escuela». Otra vez,
Las risas estallaron. El casco de Lucas rodó por el suelo de tierra húmeda y embarrada. Él se agachó a recogerlo, luchando por no dejar escapar las lágrimas que le ardían en los ojos. El señor Ortega, el maestro de obra, intentó intervenir, pero se contuvo ante la mirada fulminante de Marcelo. Mejor no meterse. El resto del día fue un arrastre interminable de horas. Cada movimiento de Lucas era observado, y cualquier error, aunque imaginario, se magnificaba. Pero en vez de quebrarse, se fortaleció. Durante la pausa para la comida, sentado en un rincón apartado, abrió de nuevo su cuaderno. Esta vez, sus anotaciones fueron aún más detalladas. Vibrador mal usado no fue mi error. Supervisión negligente, grietas en aumento, tierra demasiado húmeda junto a los cimientos, revisar filtraciones mañana. Mientras escribía, escuchó a lo lejos el run-run de la obra. Concreto vertido sin vibrar bien, andamios improvisados sin puntales suficientes, tuberías de desagüe cortadas sin nivel. El sitio parecía un gigante apurado y ciego, caminando sobre patas de barro, y él solo era tal vez el único que veía las señales. Ya por la noche, acostado en su cama dura del cuartito que compartía con otros dos obreros, Lucas miró el techo manchado de humedad y reflexionó. La humillación del día aún pesaba en su pecho, pero algo era más fuerte: la responsabilidad. No sabía exactamente qué haría, pero sabía que haría algo, aunque tuviera que hacerlo solo. Antes de cerrar los ojos, susurró para sí mismo: voy a encontrar la forma. Los días siguientes se le arrastraron a Lucas como si fueran semanas. Cada mañana traía el mismo ritual de desprecio, las mismas bromas a media voz y el mismo silencio pesado cuando intentaba acercarse a los compañeros. Pero, tras la rutina agotadora, crecía silenciosa una preocupación aún más perturbadora: las fallas técnicas que solo él parecía notar. Era una mañana bochornosa cuando Lucas, empujando una carretilla llena de ladrillos, advirtió algo extraño en el suelo alrededor de la base de una de las columnas principales. La tierra cedía ligeramente, formando pequeñas hondonadas. Se detuvo un instante a observar mejor. Al apoyar el pie, sintió el terreno hundirse bajo su peso. El estómago se le revolvió. Se apresuró a terminar la faena, pero la imagen de la tierra hundiéndose no salía de su mente. Durante la pausa de la comida, con el plato aún intacto frente a él, Lucas vigilaba el sitio de obra como un cazador al acecho. Era como si todo ahí gritara: ¡peligro!, y nadie pusiera atención. Aquella misma tarde, mientras instalaba nuevos tubos de drenaje, Lucas vio algo que le heló la sangre. La pendiente del sistema estaba completamente mal. El agua, en lugar de fluir hacia la salida planeada, se estancaría junto a los cimientos, provocando filtraciones. Un error básico, pero fatal. El sudor frío le brotó en la nuca. Respiró hondo y, aprovechando un descuido de los superiores, se acercó al maestro de obra, don Ortega, un hombre de canas y mirada cansada. «Don Ortega», lo llamó en voz baja, ¿podría echarle un ojo a ese tramo de la cimentación? Creo que hay un problema serio de nivelación del terreno. El maestro lo miró como a un perro perdido. ¿Problema?, repitió entrecerrando los ojos. Chamaco, usted está para cargar bloques, no para enseñar ingeniería. Lucas insistió, aunque la vergüenza le quemaba el rostro. Le juro que no es arrogancia, señor, es que puede haber consecuencias graves, riesgo de hundimiento, y también la drenaje, vea. Antes de que terminara, don Ortega soltó una risita seca. Hundirse es lo que vas a hacer tú si sigues queriendo sobresalir. ¡A trabajar! Algunos compañeros cercanos lo oyeron y se partieron de risa, repitiendo el desprecio. Lucas bajó la cabeza, sintiendo la humillación crecer como un incendio descontrolado, pero no retrocedió.
Al acabar la jornada, cuando la mayoría se marchaba, Lucas se quedó. Fingiendo acomodar las herramientas, recorrió en silencio las zonas conflictivas, anotando todo en su cuaderno ya muy manoseado. Área de cimentación 3. Hundimiento inicial detectado. Tubería principal fuera de nivel. Drenaje ineficiente. Posible riesgo de filtración en las bases. Escribía rápido, el lápiz casi rasgando el papel con la fuerza de sus trazos. En cada anotación sentía la responsabilidad oprimirse aún más sobre sus hombros. Aquella noche, en la pequeña habitación compartida, Lucas repasó sus apuntes bajo la luz tenue de una lámpara colgante. Las líneas temblaban ante sus ojos cansados, pero su espíritu no cedía. Cada falla anotada era un pacto silencioso. No permitiría que la negligencia saliera demasiado cara a quienes dependían de esa estructura para vivir o trabajar. De pronto, un leve temblor sacudió la viga de madera sobre su cama. Era el viento fuerte de fuera, pero Lucas se tensó. Su instinto le decía que algo estaba a punto de salir mal. Guardó el cuaderno bajo la almohada, como si protegerlo fuera protegerse a sí mismo, y cerró los ojos con dificultad. El sueño llegó superficial e inquieto, poblado de visiones de grietas abriéndose bajo sus pies, edificios desplomándose y gritos de pánico. Cuando despertó, el cielo aún estaba negro, pero él ya lo sabía. Tenía que actuar, solo si era necesario. Porque ignorar lo que veía sería traicionar no solo su profesión, sino su propia conciencia. Y Lucas Alonso no estaba hecho de ese material. El amanecer parecía traer una inquietud distinta en el aire. Lucas llegó al sitio de obra y antes siquiera de fichar notó algo. En un rincón donde ya se habían levantado las primeras paredes de mampostería, había una grieta fina, como una cicatriz reciente surcando el revoque aún fresco. Por un instante se quedó inmóvil, contemplando esa línea tortuosa. El mundo pareció ralentizarse. La grieta era pequeña, casi invisible para quien pasara con prisa. Pero para Lucas, que llevaba días observando esos avisos silenciosos, aquello era un grito de alerta. Con el corazón encogido, se acercó al lugar fingiendo que solo pasaba por ahí. Disimuladamente rozó la pared con la yema de los dedos. La sensación fue sutil pero clara, una ligera vibración, como si la estructura tratara de advertir que algo andaba muy mal. Los demás obreros seguían ajenos. El retumbe de las bombas de concreto, el trajín de las carretillas, el crujir de las sierras, todo continuaba su rutina como si nada pudiera detener aquella máquina implacable llamada obra. Cerca de las 10 de la mañana, apareció el doctor Marcelo, impecable como siempre, acompañado de 2 ingenieros jóvenes y arrogantes como él. Llevaba una prórroga y hablaba en voz alta, repartiendo órdenes que sonaban a sentencias. «Quiero todo limpio y alineado», exclamó, ajustándose el casco blanco. «La supervisión de la directiva es dentro de 3 días. Si encuentran cualquier suciedad o retraso, no perdonaré a nadie». Lucas observó la escena desde la distancia, el estómago hecho un nudo. Quería gritar, señalar la grieta, el suelo que había cedido aún más en la noche, pero sabía de antemano la respuesta: más humillación, más desprecio. Aquella tarde apareció otra grieta, esta vez en un muro lateral, más ancha, más evidente. Algunos obreros comentaron con sonrisas nerviosas. «¿Será por el calor?», se aventuró uno. «Tonterías», interrumpió otro. «Toda construcción se raja un poquito». Lucas sabía que no era un poquito. Sabía que era un indicio claro de asentamiento diferenciado, de esfuerzos desiguales. El suelo bajo la cimentación se hundía de manera heterogénea, jalando la estructura hacia abajo. Volvió a buscar a don Ortega en la pausa de la tarde. «Don Ortega», lo llamó con la voz tensa. «Vi 2 grietas nuevas, una en la pared norte y otra en la este».
Creo que el hundimiento está empeorando. El maestro bufó, secándose el sudor de la frente. ¿Otra vez con lo mismo, chamaco?, resopló. Deja ya de ser paranoico. Esto es una obra, no un laboratorio de porcelana. Lucas insistió, bajando el tono para no sonar desafiante. Entiendo, señor, pero con todo respeto, si no corregimos esto ahora, luego puede ser demasiado tarde. Don Ortega lo miró como a un perro que ladra ante la tormenta. Sin decir más, le dio la espalda y se alejó. El peso de la responsabilidad aplastaba a Lucas, hundiéndolo. Había vidas en juego. Si esas grietas se convertían en fisuras profundas, si el drenaje fallaba y las bases cedían, no serían solo muros cayendo, serían personas. Esa noche, Lucas no pudo dormir. Se quedó sentado en la cama, el cuaderno abierto sobre las piernas, bosquejando esquemas de cómo debería haberse reforzado la cimentación, anotando cada síntoma que mostraba la estructura. Grieta inicial. Muro norte. Altura. 1. 2 m longitud. 36 fin. Grieta secundaria. Muro este. Altura 0.9 m. Longitud 45 centímetros. Atención. Asentamiento diferencial. Riesgo. Colapso parcial de la estructura. Las páginas ya estaban dobladas y manchadas de sudor. Eran su único aliado en aquel campo de batalla silencioso. En el sitio de construcción, la tensión era palpable, aunque ocultada por la falsa seguridad que vendía el doctor Marcelo con sus discursos inflamados. Su única prioridad era lucir eficiente ante los directores en la inspección que se acercaba. No importaba el costo. Lucas sabía que algo malo estaba por suceder. Lo sentía como el olor de la lluvia mucho antes de ver las nubes. Cada crujido del concreto, cada vibración en la cimentación resonaba como un sombrío aviso. Miró el cielo nocturno por la ventana rota de la habitación. No había estrellas, solo un velo oscuro y pesado, como la sombra que pendía sobre aquella obra. La ansiedad le oprimía el pecho como un torniquete, pero en lo profundo de su alma ya había tomado una decisión. Si nadie más tenía el coraje, él lo haría, cueste lo que cueste. El amanecer de aquel viernes trajo un calor asfixiante y un cielo plomizo, tan pesado como el ambiente en la obra. Era el día de la inspección de la directiva de la constructora, y todo se preparaba para lucir perfecto. Lonas nuevas cubriendo los materiales, andamios improvisados, arreglados a toda prisa, la suciedad escondida bajo tableros. Lucas llegó temprano, como siempre, y antes de ponerse los guantes, corrió a inspeccionar los puntos que venía monitoreando. Lo que vio le heló la sangre. Las grietas ahora serpenteaban por las paredes como raíces secas buscando agua. Algunas tenían más de medio centímetro de grosor. En el suelo, cerca de la cimentación, pequeñas charcas de agua lodosa denunciaban fallas en el sistema de drenaje. Y lo peor, columnas que antes estaban firmes, ahora presentaban desplazamientos visibles, inclinándose apenas unos milímetros. Cada nuevo detalle era un puñetazo en el pecho. La obra no solo estaba inestable, estaba peligrosamente cerca del colapso. Las primeras camionetas SUV negras relucientes de la directiva llegaron aún por la mañana, cruzando los portones como naves de guerra. Al frente bajó don Diego Fuentes, el director presidente, famoso por su severidad y atención al detalle. El doctor Marcelo se apresuró a recibirlos con una sonrisa ancha y forzada. Señores, bienvenidos. Estamos dentro del cronograma y superando las expectativas. Lucas, desde su rincón, sintió el estómago darle vueltas. La inspección comenzó. Marcelo guiaba al grupo por las zonas más terminadas, esquivando las áreas críticas. Cada paso de la comitiva iba acompañado de sonrisas nerviosas de encargados y obreros. El teatro de la eficiencia estaba perfectamente montado. Pero Lucas ya no pudo quedarse callado.
Oía los crujidos secos de las paredes bajo el peso de la estructura y veía en la mirada de los trabajadores, aunque sin saber de ingeniería, el miedo latente. Su corazón latía tan fuerte que le retumbaba en los oídos. Respiró hondo, cerró los ojos un instante y decidió actuar. Antes de que el grupo se alejara del área crítica, Lucas dejó caer las herramientas y avanzó a pasos temblorosos. «Con permiso, señores». Su voz cortó el murmullo. El silencio que siguió fue denso e inmediato. Todos se detuvieron atónitos. El doctor Marcelo se volvió con el rostro lleno de furia. «¿Qué es esto?», bramó. Pero Lucas, a pesar del miedo punzante, mantuvo la voz firme. «Señor director», dijo, dirigiéndose directamente a Diego Fuentes y dejando de lado a Marcelo. «Disculpe la interrupción, pero hay problemas graves en la estructura que deben atenderse de inmediato. Grietas, asentamientos y fallas de drenaje. Todo está en riesgo». Un murmullo recorrió a los presentes como un rayo. Marcelo avanzó, rojo de ira. «Es un absurdo. Este muchacho no es más que un ayudante. Ni siquiera sabe de lo que habla, solo busca llamar la atención». Pero don Diego alzó la mano, ordenando silencio. «Veamos», dijo con esa calma cortante de quien está acostumbrado a mandar. La comitiva siguió a Lucas por los puntos críticos. Señaló las grietas con dedos firmes, mostró las depresiones en el suelo y explicó, con sencillez pero con claridad, cómo el asentamiento comprometía las bases y cómo el agua estancada delataba el fallo del drenaje. El director y los ingenieros en jefe se miraron serios. Uno de los jóvenes técnicos se agachó a medir una fisura. «Señor Diego», dijo al levantarse, «tiene razón. Estas fallas son graves. Si seguimos así, habrá problemas serios de estabilidad». El silencio cayó como un telón de plomo sobre la obra. Marcelo trató de defenderse. «Son solo fisuras superficiales, normales en cualquier construcción». Pero otro técnico lo interrumpió con frialdad. «No, doctor Marcelo, esto es asentamiento, y el asentamiento no es normal». La expresión de Marcelo se desplomó, como un castillo de naipes al borde del colapso. Don Diego cruzó los brazos y clavó su mirada penetrante en Lucas. «¿Tienes registros de lo que has observado?». Lucas no dudó y sacó el cuaderno arrugado de la mochila. Lo entregó con manos firmes. Las páginas mostraban fechas, lugares y descripciones técnicas sencillas pero precisas. Don Diego hojeó el cuaderno por unos segundos y lo cerró con un chasquido seco. «Que se cancelen todas las actividades de inmediato», ordenó. «Quiero una auditoría estructural completa». Y doctor Marcelo se detuvo, mirando al ingeniero sudoroso. «Vamos a hablar». El sitio de la obra estalló en murmullos. Los obreros se miraban, unos atónitos, otros apenas conteniendo sonrisas de satisfacción. Lucas se quedó allí, inmóvil, con el corazón aún martillando, pero con una extraña sensación de alivio. Sabía que había hecho lo correcto, y por primera vez sintió que alguien, al fin, escuchaba su voz. El sitio de obra, que siempre bullía de voces y ruido, ahora estaba sumido en un silencio casi reverente. Los obreros, maestros de obra y encargados, se agrupaban en pequeños círculos, intercambiando miradas tensas, mientras en el centro de la escena la directiva examinaba la estructura con lupas implacables. Los especialistas contratados a última hora trajeron equipos, reglas de fisuras y sensores de inclinación. Cada nueva medición confirmaba lo que Lucas ya sabía. La construcción estaba comprometida. El veredicto llegó con la fuerza de un trueno. «El asentamiento es significativo», anunció el ingeniero jefe de la auditoría, con la planilla en mano. La drenaje falló por completo en varios puntos y la cimentación no recibió la compactación adecuada del terreno. Si la obra siguiera así, el riesgo de colapso sería real.
No es cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo. Un murmullo creció entre los trabajadores. El doctor Marcelo, que hasta ese momento había intentado mantenerse erguido como un general ante una derrota segura, finalmente vaciló. Su rostro, antes arrogante, ahora se contraía en una mezcla de rabia y humillación. Diego Fuentes dio unos pasos hasta ponerse frente a él. Su voz era baja, pero llevaba un peso que pareció detener el viento. «Doctor Marcelo», dijo cada palabra medida como un veredicto. Su negligencia puso en riesgo no solo el patrimonio de esta empresa, sino vidas humanas. Marcelo balbuceó una defensa, pero la presión de los plazos. Los plazos no construyen edificios seguros. La competencia y la responsabilidad sí. Un silencio mortal se posó en el aire. El director se volvió entonces hacia el resto del equipo. A partir de hoy, don Marcelo Castillo queda separado de sus funciones. Su voz retumbó como el golpe de un martillo clavando el último clavo en un ataúd. Y para que conste, esta obra solo continuará después de una reformulación completa del proyecto y de su gestión técnica. El impacto de esas palabras fue inmediato. El doctor Marcelo, con el rostro pálido, buscó apoyo entre los trabajadores que días atrás había tratado como inferiores. No encontró nada más que miradas frías y, peor aún, desprecio silencioso. Lentamente se alejó, arrastrando sus pasos el polvo del sitio de obra. Fue como si una nube densa se disipara. Tan pronto desapareció de la vista, ocurrió algo inesperado. Uno de los albañiles más veteranos, el mismo que se burló de Lucas en su primer día, se acercó quitándose el casco en señal de respeto. «Chico», dijo, rascándose la cabeza sin saber bien cómo empezar. «Discúlpame, fuimos injustos contigo. Si no fuera por ti, ni me imagino lo que habría pasado». Otro obrero, seguido por dos más, se unió al gesto. «Gracias, chamaco. Tuviste más valor que muchos doctores de aquí». Lucas, aún sorprendido, solo sonrió tímidamente y movió la cabeza. No buscaba aplausos, buscaba hacer lo correcto, y ahora eso quedaba reconocido. Su Ortega, el maestro de obra, llegó al final. Sus ojos, antes endurecidos por la rutina y la presión, ahora mostraban algo distinto, respeto genuino. «Viste lo que nadie quiso ver», dijo tendiéndole la mano callosa, «y salvaste a todos de una tragedia». Lucas estrechó la mano de don Ortega, sintiendo por primera vez que en ese sitio de concreto y hierro había construido algo que valía mucho más que muros o columnas. Confianza. Ese día marcó no solo la caída de un arrogante, sino el nacimiento de una nueva cultura en la obra. Una cultura donde la práctica, la observación y la humildad hablarían más alto que el título estampado en un diploma. Y Lucas, aunque aún con las botas sucias y las manos endurecidas, sabía que había dado el primer paso hacia algo más grande. No por la gloria, sino por la verdadera grandeza. Los días siguientes a la inspección fueron como un nuevo amanecer para la obra. Con el doctor Marcelo apartado y un equipo técnico renovado a cargo de la supervisión, cada metro cuadrado del sitio pasó a revisarse con sumo cuidado. El ritmo ya no lo marcaba solo el cronograma, sino la responsabilidad que cada trabajador asumía, grabada ahora como un principio inquebrantable. En el centro de esa transformación silenciosa estaba Lucas. Pero él nunca se comportó como un héroe. Rechazó entrevistas, evitó reuniones formales y siguió con su trabajo rudo y sucio como siempre, cargando bloques, ajustando vigas, limpiando herramientas, con la misma dedicación de quien sabe que la verdadera victoria no se aplaude sobre un escenario, sino que se construye en el silencio del esfuerzo diario. Aún así, ya era imposible ignorarlo. Los obreros que antes lo desdeñaban, ahora iban espontáneamente a pedirle su opinión. Le señalaban grietas sospechosas,
dudas sobre alineaciones, le pedían que les echara una revisada a detalles del drenaje. Y Lucas siempre atendía con paciencia, sin ironías, sin soberbia. Su cuaderno, antes escondido bajo la almohada, ahora lo llevaba a la vista en el bolsillo de la camisa, como una herramienta indispensable. Cierta tarde, mientras revisaba el alineamiento de unas escoras, sintió pasos detrás. Se giró y, para su sorpresa, vio al doctor Marcelo. El ingeniero estaba distinto. Ya no mostraba altivez, parecía más pequeño dentro de su propio uniforme, con los ojos pesados de vergüenza y cansancio que trascendían lo físico. «Lucas», comenzó Marcelo con voz ronca, «¿puedo hablar contigo un minuto?» Lucas asintió con cautela. «Yo», vaciló Marcelo, algo inédito en él, «quería darte las gracias y pedirte perdón». El silencio que siguió estuvo cargado de palabras no dichas. «Si puedes», continuó Marcelo más bajo aún, «me gustaría que me ayudaras a revisar el proyecto de drenaje. Hay muchas cosas que yo dejé pasar». Lucas miró al hombre que días atrás lo humilló frente a todos. No sintió rabia ni placer por su derrota. Sintió una extraña calma, la aceptación serena de que, a veces, la verdadera justicia se da en los cambios invisibles. «Claro, doctor», respondió. «Con gusto le ayudo». Desde ese día, algo cambió profundamente en la obra. No solo la estructura física recibía refuerzos, también se asentaba un cimiento invisible de respeto mutuo. Obreros, técnicos e ingenieros empezaron a dialogar más, a preguntar más y, sobre todo, a escuchar más. El conocimiento práctico de años en el piso de obra encontró por fin un espacio al lado de la teoría académica, y Lucas se convirtió en un símbolo silencioso de ese puente entre mundos. En una mañana de sábado, mientras acomodaba herramientas en el almacén, escuchó a don Ortega comentar con otros trabajadores. «Sí, muchachos, un diploma está muy bien, pero carácter y competencia no se compran». Lucas sonrió sin voltearse. Sabía que el reconocimiento más genuino no viene de medallas ni de homenajes públicos, sino de gestos sencillos, de una petición sincera de ayuda, de un saludo con la cabeza inclinada, de un «gracias», apenas murmurando entre la prisa del día. Y sobre todo, venía de la certeza de que, aún sin aplausos, él había construido algo que duraría mucho más que cualquier muro o edificio. Ladrillo a ladrillo, humildad a humildad, Lucas Alonso demostró que la grandeza no se mide por el estatus ni por un título. Se mide por el valor de hacer lo correcto, incluso cuando todos parecen estar en tu contra. Y en aquel sitio de obra donde el concreto y el acero se mezclaban con sueños y errores, la verdadera estructura que se alzó fue la del respeto, sólida, inquebrantable, eterna. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.